Durante el último año el dólar ha caído, yo diría que por tres motivos. Primero, que la Reserva Federal de Estados Unidos dejó de subir la tasa de interés. Segundo, porque el gobierno ha venido perdiendo como ese poder político y que le ha impedido hasta el momento pasar las reformas. Y por último tenemos también la desaceleración económica, que ha generado que las importaciones se desaceleren y existe una menor demanda por dólar. Bueno, en el último año hemos visto cómo el dólar pasó de estar cerca de los máximos históricos a estar actualmente oscilando algo por debajo de los 4.000 pesos por dólar. ¿Qué explica ese comportamiento? Bueno, hemos visto que son tanto factores financieros como económicos. En lo económico hemos visto una desaceleración de la economía muy fuerte, una caída de las importaciones y por ende una caída en la demanda de dólares que ha hecho que la divisa pierda fuerza y que veamos que el dólar ha bajado de precio frente al peso colombiano. Y desde la parte financiera hemos observado también que el hecho de que se esté terminando de subir tasas de interés y pensando en bajadas de tasas de interés a nivel internacional también ha reducido la fuerza internacional del dólar. Y como por último componente también hemos visto que las primas de riesgo que se incorporaron posterior a las elecciones presidenciales se han ido desvaneciendo. Eso es muestra de algo de confianza en nuestras instituciones y también descartar por parte del mercado el hecho de ponderar como riesgos extremos en términos de política. Bueno, la tasa de cambio en Colombia ha tenido una apreciación importante durante el último año. De hecho, nuestra moneda es una de las más fortalecidas respecto al dólar en el mundo. Recordemos que hace un año estábamos con un castigo importante sobre la tasa de cambio asociado a factores idiosincráticos. Teníamos tasas de cambio por encima de los 4.900 pesos. Durante el 2023 vimos una corrección de ese castigo, principalmente porque, bueno, en general las monedas emergentes tuvieron una dinámica favorable. Vimos en el mundo un escenario menos adverso al que se llegó a prever. Finalmente, por ejemplo, la economía de Estados Unidos no entró en recesión. En general tuvimos un apetito por riesgo que se reflejó en monedas como la colombiana. Pero adicional a eso tuvimos una corrección importante del déficit en cuenta corriente y eso pues también fue favorable para el peso colombiano, y en general vimos un entorno positivo asociado al entorno institucional en Colombia, como los pesos y contrapesos en nuestro país pues funcionaron para aliviar un poco los temores de que las reformas en su estado radical, las reformas que propone el gobierno, pues se aprobaron. Bueno, terminamos el 23 con un optimismo de cara a lo que podían ser las tasas de interés cayendo en Estados Unidos y hubo, digamos, un rally de alguna manera en diferentes activos, incluyendo pues una revaluación de algunas de las monedas de la región y a medida que nos han ido desinflando esa perspectiva de parte de la Fed, pues hemos retornado o encontrado como un piso y la tasa de cambio pues se ha movido de manera como consistente entre esos 3.800 y cercanos pues a ese techo de 4.000, definitivamente unos niveles de volatilidad pues muy distintos a los que tuvimos el año pasado y que pues le da, digamos, un poco de parte de tranquilidad en medio de tanta incertidumbre internacional de cara a tasas de interés, commodities, tensiones geopolíticas que sin duda van a tener un efecto este año. ¿Qué puede explicar ese comportamiento? Sí, pues estamos viendo un montón de entradas de los mercados emergentes en general, flujos netos positivos a mercados emergentes en la medida en que sean estas perspectivas de tasas de interés cayendo, pues hay apetito por activos de riesgo como los nuestros, incluyendo pues monedas, pero no son solo las monedas, estamos viendo el oro disparado, el Bitcoin, hay cierto, digamos, optimismo en medio todavía de un cambio de perspectivas, donde el cambio del ciclo realmente creemos de tasas de interés en la Fed va a ser más bien hacia el segundo semestre del año. Razón por la cual consideramos que los niveles en los que está fluctuando la tasa de cambio actualmente, piso de 3.800, techo de 4.000, 4.100, pues va a ser de alguna manera el movimiento para el primer semestre del año. La cosa tal vez empiece a complicar de cara pues a la tasa de cambio en la medida que las tasas de interés en Estados Unidos comiencen a caer y pues haya, digamos, también una posible salida de algunos de los recursos que han encontrado en ese margen de intermediación tan elevado en nuestras tasas de interés todavía que hacen pues atractivo estas entradas y estos flujos. En general, Colombia se ha visto favorecida por la apreciación de la moneda, incluso el peso colombiano ha sido el que más se ha apreciado en todo el 2023, incluso frente a nuestros pares de la TAM, con un desempeño incluso mejor que el real y el peso chileno, que ha estado bien desfavorecido por la acumulación de reservas. En general, lo que estamos percibiendo es que una percepción
menor de riesgo frente a Colombia, ha contribuido a la corrección del peso colombiano desde esos niveles de 4.800 o 5.000 y en este momento también un nivel de déficit en cuenta corriente bastante acotado contribuye a un peso mucho más estable del que vimos hace un año. Bueno, el dólar normalmente suele comportarse como en dos momentos cada año, unos de calma, otros de un poquito más de volatilidad. Este primer semestre lo estamos viendo con mucha calma, por debajo de los 3.900, alrededor de este nivel, y seguramente hacia el cierre del año, por las elecciones presidenciales en Estados Unidos, también los temores que en cierta medida persisten de una recesión económica pueden llegar a generar que hacia el cierre del año tengamos un dólar un poquito más elevado. ¿Qué es más elevado? Pues un dólar que esté por encima de los 4.000, tendiendo hacia los 4.200. Bueno, este año estamos esperando que el dólar cierre cerca de los 4.100 pesos, 4.150, atribuido al hecho de que esperamos una reactivación económica con algo de mejor demanda de dólares vía importaciones, y de igual manera estamos esperando que el recorte de tasas de interés del Banco Central juegue un poco en contra de la tasa de cambio. Sin embargo, pues no estamos esperando una divisa materialmente mucho más arriba de lo que está hoy día. Bueno, este año ya tenemos una tasa de cambio en este momento muy en línea con lo que uno ve en la región, es decir, ahorita la tasa de cambio en Colombia se comporta por factores más globales que locales y creemos que va a seguir siendo así. Entonces hay que tener muy presente qué va a pasar con el dólar a nivel global. Lo que nosotros vemos es los inversionistas, los mercados financieros a nivel global siguen muy optimistas respecto al recorte de tasas de la Reserva Federal. En la medida que esto se siga aplazando, que la Reserva Federal diga todavía no tengo suficientes elementos para bajar tasas de interés, que es el escenario base que nosotros tenemos, probablemente veamos otra vez presiones al alza en el dólar global. Y a nivel local vemos riesgos también al alza hacia la depreciación del peso colombiano asociados con riesgos fiscales. Todo el panorama fiscal que conocimos hace algunas semanas en el plan financiero de llevar la regla fiscal al límite, un aumento en el déficit fiscal del gobierno, un aumento en la deuda y muchos temores sobre el impacto de las reformas, tanto pensional como de salud como laboral, eso al final puede terminar presionando al alza el precio del dólar en Colombia. Pues nosotros anticipamos que la primera mitad vamos a estar en el orden de los 3.800, 4.000, pero que a nivel de promedio de todo el año estaríamos algo más bien alrededor del 4.150, 4.200, es decir, una segunda mitad del año donde se vea un poquito, digamos, de subida, aunque digamos hay todavía riesgos y factores de volatilidad en el mercado, ciclo electoral en Estados Unidos, reforma y agenda localmente, pues sí creemos que se pueda, digamos, salir un poquito de esos márgenes, pero creemos que va a ser una menor volatilidad, tal vez del de años anteriores. En tipo de cambio estamos esperando niveles muy cercanos a los que hemos registrado en esta primera parte, alrededor de los 3.900, no descartamos que podamos ver un nivel cercano a los 4.000, particularmente para cierre de año en Itaú estamos esperando un tipo de cambio de 3.880, fundamentado en esa corrección de la balanza corriente y en un escenario donde la aversión al riesgo ha estado mucho más contenida. Desde los niveles actuales, si se materializaran estos riesgos, si el dólar incorporara estos riesgos que yo les menciono, deberíamos ver una depreciación de la tasa de cambio entre un 5 y un 10%. Esto equivale a un dólar por encima de los 4.100, 4.150 pesos hasta 4.300 pesos de aquí a final del año. Sobre todo en el segundo semestre veríamos esas presiones. En ese sentido sí, porque tenemos en estos momentos un dólar bajo y como nuestra previsión es que hacia el cierre del año va a estar más alto, pues estos niveles sí consideramos que son apropiados para tomar posiciones de compra. Bueno, es un buen momento si queremos aprovechar tal vez a ir a actividades de ocio a nivel internacional. Se pone, digamos, un poco más barato de lo que estaba hace un año. Y en términos de inversiones, creemos que este tipo de inversiones en monedas son solo para inversionistas que tienen alta tolerancia al riesgo y un horizonte de visión de muy largo plazo. No creemos que sea un activo que nos pueda dar un rendimiento que reemplace el rendimiento que puede dar otro tipo de inversiones, tales como la renta fija o incluso en algunos casos las acciones. Yo creo que eso depende del perfil del inversionista, pero yo creo que los niveles actuales de dólar es más probable que vamos unas presiones hacia arriba que hacia abajo. Yo sí creo que llevamos en un
llevamos un periodo importante de un comportamiento estable entre 3.900, 3.950 pesos, que para mí, con los argumentos que le acabo de decir, es más probable que veamos un encarecimiento del dólar hacia adelante. Pues sí, 3.800 cuando lo tocamos hace un par de meses, siempre nos ilusionábamos si llegamos a ese 3.700, pero pues el apetito de alguna manera pues encontraba un piso en esos 3.800, cualquier cosa debajo de los 4.000 creo que es un buen punto de entrada y lo sigue siendo. Nuestra recomendación siempre es también considerar las coberturas cambiarias, porque de todas maneras vamos a estar sujetos a volatilidad, incertidumbre, picos, no sabemos qué va a pasar con el precio del petróleo en medio de esas tensiones geopolíticas, pero definitivamente creo que debajo de los 4.000 es un buen punto de entrada. Estos niveles creemos que pueden ser un objetivo de compra de tipo de cambio, sin embargo hay que tener en cuenta que hemos estado muy enrangados. Si la volatilidad llega a retornar, definitivamente creemos que pueden generarse muchas más oportunidades, pero ya hemos pasado pues los niveles más difíciles, pueden ser una oportunidad interesante, pero evaluando muy bien el perfil de riesgo de cada inversionista.